y es: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Y ahí a veces ahí tenemos como un desacuerdo. O sea, sí, Dios está con nosotros, pero ¿por qué? Entonces vamos a tratar de mirar a la luz de el planteamiento y la situación de Gedeón y el pueblo de Israel allí, y la perspectiva de Dios en esa situación. Como en el caso de Cuba, que unos pastores venían de un seminario de parejas y salieron 18 parejas que mataron. Exactamente, o sea, ¿por qué pasó con estos hermanos de la iglesia del Nazareno que iban para un retiro, pastores, y fallecieron en el pueblo de Cuba? O sea, la perspectiva nuestra humana no le encuentra a veces una explicación a eso, pero vamos a mirar qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti, y gracias porque nos podemos acercar a ellas a través de la obra del Espíritu Santo para poder entender y aplicarlas a nuestra realidad. Te alabo y te bendigo por esta mañana y por poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a contextualizarnos un poquito. El párrafo que vamos a mirar hoy, no sé si alcancemos hasta el versículo 40, que sería próximo hasta las 4 de la tarde, pero entonces no tendríamos tiempo de votar, que necesitamos hacer unos recortes allí. El pasaje que vamos a mirar es de Jueces 6, del 11 en adelante, pero ya miramos los primeros 10 versículos donde se nos plantea la situación que vivía el pueblo de Israel en ese momento, donde habían saqueos, donde había una inseguridad tremenda, de donde el pueblo de Israel tuvo que construir sus casas en las peñas, estar escondidos por allá. Los cultivos, lo que ellos sembraban, era arrasado por el ejército madianita, que venían como unas langostas y se llevaban todo. Entonces la situación era bastante complicada, y en ese momento clamaron a Dios, y Dios, en vez de mandarles un profeta, un juez, le mandó un varón profeta y les habló acerca de cuál era la problemática que ellos tenían, que no era que Dios los había dejado a ellos, sino que ellos habían dejado a Dios, y que el problema que tenían era a causa de su desobediencia. Entonces, a partir de ese momento, ese escenario y esa realidad, se le aparece un ángel a Gedeón y le dice a Gedeón que Dios está con él. Entonces, Gedeón, Dios está contigo. Pero antes de eso, Edrey, ahí hay en la memoria también hay otro archivo que dice verdades principales acerca de Dios en el libro de los jueces. Y necesitamos cada vez recordar eso, porque es que está el libro de jueces y cómo es que Dios se muestra en ese libro de jueces. Al entender eso, es que hay unas verdades principales y las vamos a recordar cada 15 días o cada 20 días, no sé. Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se la merecen. El pueblo de Israel no merecía, ni nosotros merecíamos la gracia de Dios. El pueblo de Israel ni buscaba la gracia de Dios, ni nosotros buscamos la gracia de Dios. Simplemente es un regalo que no merecemos. Segundo lugar, Dios quiere el señorío sobre cada área de nuestra vida, no sobre algunas áreas. No es que recibimos a Jesucristo como Salvador, pero el Señor, Dios quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida, y no solo de algunas.
Tercer lugar, hay una tensión entre la gracia y la ley, ahí en el libro de los jueces, entre lo condicional y lo incondicional. Pero en esa tensión prevalece la gracia de Dios, porque a pesar de este pueblo que desobedece a Dios, Dios siempre le está levantando jueces para que lo libere. Prevalece la gracia de Dios. Y en cuarto lugar, en el libro de los jueces existe la necesidad de una renovación espiritual continua, y no solamente para el pueblo de Israel, sino en nuestras vidas, aquí en la tierra, y hay formas de hacer eso realidad en nuestra vida. El avivamiento espiritual constante en nuestra vida. Y en quinto lugar, si hay quinto lugar, no sé, así, necesitamos un verdadero Salvador, al cual todos los salvadores humanos apuntan, tanto a través de sus defectos y sus virtudes. Y ese verdadero Salvador es Jesucristo. Todos apuntan hacia allá. Podríamos decir que los jueces en cierto modo son como unos prototipos del verdadero juez, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hay un ciclo repetitivo también que encontramos allá, que cada vez que moría un juez, el pueblo volvía otra vez a pecar. Dejaban a Dios y empezaban a servirles a dioses ajenos, y en el proceso del tiempo caían en esos dioses a los cuales servían, los esclavizaban y los maltrataban, como aquí el caso de los madianitas, y entonces el pueblo clama a Dios. En el caso de Gedeón, antes de Gedeón le manda un varón profeta, pero Dios le manda bajo su clamor un juez. El juez lo libera y están por cierto tiempo en paz. ¿Cuántos años bajo Gedeón estuvieron en paz, si se acuerdan? 7 años en paz. Pero murió Gedeón y vamos después, eso es otra historia. O sea, muere Gedeón y vuelven otra vez a lo mismo. 7 ciclos se repiten en el libro de los jueces. Entonces, para que nos unamos en el mismo tren, el versículo clave del libro de los jueces es: cada quien hacía lo que bien le parecía. En la versión costeña, cada quien hacía lo que le daba la gana. Esa era la triste realidad. Y en la realidad del pueblo de Israel en esos momentos, Dios no era tenido en cuenta. De labios hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hemos tenido un pequeño problema. Bueno, el problema lo tuve yo. Anoche cuando grabé en la memoria, solamente me salieron 3 diapositivas, cuando eran como 52. Entonces, vamos a mirar las primeras diapositivas. La siguiente, vamos a ver cómo se divide este capítulo a partir del versículo 11. Ya vimos la primera parte del domingo pasado, por eso no la menciono allí. Entonces, esta parte del capítulo se divide en 3 partes. Una conversación entre Gedeón y el ángel del Señor, y luego del versículo 25 al 35, la construcción y destrucción de 2 altares. Creo que hasta allí vamos a llegar. Y luego hay una conversación entre Gedeón y Dios. Entonces vamos a leer del versículo 11 al 24. Entonces vamos a pedirle a un voluntario, y ese voluntario va a ser Roberto, que está mirando bien ahí en su Biblia. Entonces, Jueces capítulo 6, 11, y va a leer, Robert va a leer del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gracias, Robert. Recuerden que hemos leído hasta el versículo 16. ¿Y sobre quién pone la carga Gedeón cuando el ángel le dice que Dios está con él? ¿Sobre quién pone la carga? Una perspectiva de que Dios los ha abandonado. Exactamente. Exactamente, o sea, como que echándole la culpa a Dios. Hay dos comprensiones diferentes. Hay un problema, ese pasaje habla de la problemática de Israel y las habilidades de Gedeón. Son dos temas que hay allí: el problema de Israel y las habilidades de Gedeón. Pero el ángel se le aparece allí en ese lugar, en la que es un lugar del papá de Gedeón, que se llama Joás, y le dice: el Señor está contigo. Y lo que dice Gedeón: oye, eso que me está diciendo, eso no es cierto. Dios no está con nosotros. Porque si Dios hubiese estado con nosotros, no nos hubiese puesto en las manos de los madianitas. Estamos nosotros en medio de un problema, en medio de una dificultad, y Dios nos dice: el Señor está contigo. Oye, pues, ¿cómo que estás y estoy metido en medio de este problema, de esta dificultad, y vas a decirme que estás conmigo? Ahora, nosotros los lectores ahora sabemos, pero en ese momento Gedeón no sabía lo que Dios iba a hacer en ese momento con los madianitas. Nosotros sabemos que Dios no era que había abandonado al pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel lo había abandonado a él, y que Dios los había entregado o los había vendido, que es una expresión que se usa, para que ellos vieran la pobreza de la idolatría, y también para provocar al pueblo a que clamara a Dios y que se arrepintieran y que Dios los rescatara. En los versículos 9 al 10 ya está la perspectiva de Dios. Capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando a través del profeta él dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, la primera conversación tiene que ver con dos comprensiones de una misma realidad: un problema de Israel, y el otro es sobre si Gedeón es hábil o no es hábil para desarrollar la tarea. Entonces la pregunta crucial es si Dios está con nosotros. ¿Por qué? Si Dios está con nosotros, como decía la hermana Lumila, ¿por qué sucede esto que sucedió en Cuba? Si Dios está con nosotros, ¿por qué esta enfermedad en un hijo, en un familiar, en mí? ¿Por qué? Entonces,
esa perspectiva que Dios dio a través del profeta para ese momento es que ustedes no han sido abandonados por Dios, es que ustedes decidieron abandonar a Dios. Es una cosa muy diferente. Entonces, y la otra crucial interrogante que se menciona en el pasaje es que necesitamos un libertador como Moisés. Así como Moisés liberó a Israel allá de la esclavitud en Egipto, necesitamos un libertador. Y Dios le dice a través del ángel: oye, Gedeón, tú eres la salvación que yo estoy enviando, tú eres mi guerrero valiente. Que tengamos cuidado cuando oremos a Dios y le reclamemos a Dios, porque a veces el que ora y reclama es el primero el que le envía, el que le toca. O sea, Señor, necesitamos un libertador para que nos liberte como Moisés, que liberó al pueblo de Israel, a nuestros antepasados de allá de Egipto. Mira, Moisés, tú eres mi guerrero valiente, tú eres el Moisés que necesito para esta generación. Cuando yo miraba el pasaje durante esta semana, yo pensé que nosotros cometemos esos dos mismos errores. Tendemos a ver nuestros problemas como una tendencia o una evidencia de que Dios nos ha abandonado, en vez de preguntar ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? O sea, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Cómo quieres obrar en medio de esta situación? Recuerden que la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito por el cual han sido llamados. Entonces la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Nosotros en esencia decimos: ¿por qué no nos quitas este problema? ¿Por qué no nos quitas esta enfermedad? En vez de decirle al Señor: Señor, enséñame, o hazme la persona que yo pueda enfrentar este problema. Capacítame para enfrentar esta situación X o Y. Dios, de una manera muy especial a través del ángel, le está diciendo a Gedeón: Gedeón, tú eres el enviado a salvar a Israel del poder de Madián. Y recuerden que él estaba por allá escondido en un lagar, allá camuflando el trigo, venteando el trigo allá estaba escondido. Y el ángel le dice: oye, como que, ¿será que aquí hay otra persona mirando de pronto a Gedeón? A ver si era que había otro, porque si el ángel de pronto se había equivocado. Seré yo maestro, o sea, seré yo. Yo soy quien te envía. Y esto provoca el segundo desacuerdo. Porque Gedeón empieza a objetar lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo lo dice? Yo soy el más insignificante de mi familia. Económica y socialmente somos la familia más pobre de la tribu. Yo no tengo el perfil. Pero si yo nací por allá en Coquibacoa. Ni yo ni mi entorno. Exactamente, o sea, ni yo ni mi entorno, o sea no calificamos. ¿Cómo es que tú vas a salvar a Israel a través de mí? Pero es curioso que el ángel lo llama guerrero valiente. Y está escondido. Esforzado y valiente. O sea, miren la visión que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos y la visión que tiene de nosotros respecto a quienes somos. Por eso a veces no debemos confiarnos mucho en lo que nosotros a veces pensamos de nosotros mismos, porque
de lo que pensamos nosotros mismos muchas veces es algo de lo que el mundo, de acuerdo a los valores del mundo, de acuerdo a nuestra infancia, de acuerdo al contexto donde nos hemos levantado, y de allí determinamos nosotros muchas veces quiénes somos y lo incapaces que somos. ¿Cómo es que tú vas a salvar a Israel con alguien de una familia tan pobre? Es la familia más pobre en Manasés. Y para colmo, nosotros somos una familia pobre y yo soy el menor. O sea, se puso chiquitico, o sea, mejor dicho, o sea, te equivocaste de hombre. Estás en el lugar equivocado y llamando a la persona equivocada. Sí, o sea, Gedeón, un hombre que se está escondiendo en el lagar para trillar el trigo. Algunos piensan que es que Dios se está burlando de Gedeón. No, sino que está mostrando realmente de pronto el concepto que tienen las personas de sí mismos. O sea, cuando Dios nos llama a una tarea, ¿quién? Yo. No, yo no podría. O sea, porque uno se analiza y se revisa de acuerdo a su perspectiva. Y muchas veces no tenemos en cuenta la perspectiva de Dios. O sea, nosotros no vemos el potencial que tenemos, sino que simplemente nos vemos a nosotros tal como somos. Ahora, Gedeón está dejando por fuera el poder de Dios, la palabra de Dios que le está diciendo a través del ángel: yo estoy contigo. Entonces, por eso yo digo que hay una perspectiva, la perspectiva de Dios y la perspectiva de Gedeón. Hubo dos perspectivas, una en relación con el pueblo de Israel y otra en quién era él y quién podía salvar al pueblo de Israel. Dios dice que Gedeón es un guerrero valiente. Lo que Dios está viendo en Gedeón es que tiene unas habilidades, que aunque él no es una habilidad, por ejemplo, en medio de toda esa situación difícil que vivía el pueblo, irse a esconder allá en el lagar es una habilidad, o sea, una estrategia. O sea, el tiempo era estratégico. Él no se ponía allí a trillar el trigo donde podía fácilmente llegar y capturarlo. O sea, tenía unas habilidades, pero él mismo ni se las creía. Ahora, el potencial de Gedeón, se percate él, se dé cuenta él o no es suficiente por sí solo. Y en ese sentido, Gedeón de pronto tiene razón. Pero cuando se combina lo que Dios me ha dado, mis habilidades, aunque no sean muchas, y el poder de Dios o el conocimiento de Dios, que yo sé que Dios está conmigo, entonces ya la cosa cambia la perspectiva. Yo, verdad que humanamente no tengo muchas capacidades. Yo que de pronto en el colegio no era fácil para hacer una exposición, pero tenía algunas habilidades, pero se combina con el poder de Dios y lo que Dios dice. Yo estoy contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón hace una reflexión, digo yo, o sea, en los versículos 14, cuando Dios lo mira, mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel y de la mano de los madianitas. Y hace una pregunta: ¿no te envío yo? Entonces él respondió al Señor mío: ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, pero yo no te he enviado, yo no te he dicho que estoy contigo. O sea,
cuando Gedeón comprende que puede usar su fuerza aunada al poder y la presencia de Dios, eso cambia la realidad de lo que nosotros vivimos a diario. Yo creo que necesitamos esa misma actitud de Gedeón en las áreas de servicio. Reconocer que nuestras habilidades de pronto no son muchas, pero están en las manos de Dios, y que Dios tiene poder y que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Sí, lo importante es tener el respaldo de Dios. Exactamente, eso es lo vital y lo importante. Hablando humanamente, desde la perspectiva de Gedeón, con su propia fuerza y sus habilidades, no hubiese podido enfrentar el reto y tener la seguridad de que con Dios, y ustedes lo van a ver más adelante, cómo Dios, con poca gente, le muestra a Gedeón que Dios está con Gedeón. Ustedes van a ver en los relatos posteriores cómo Dios derrota a los madianitas con menos cantidad de gente de la que se había podido pensar. Ahora aparece en esa escena del llamamiento de Gedeón un ángel. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién exactamente es el ángel del Señor? En el libro de los jueces se encuentra varias veces ese ángel. En el capítulo 2, los versículos 1 al 3, más adelante en el capítulo 13, versículos 3 al 21, está ese ángel. Y aquí aparece el ángel de Jehová. Y a lo largo del Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan? En Génesis 18, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, allí está el ángel. En el libro de Josué aparece el ángel de Jehová. En apariencia física, no parece haber sido tan sobrecogedora para Gedeón, porque la atención no estaba tanto en la imagen del ángel, sino en las palabras que el ángel estaba pronunciando. Lo que puede suceder que se presentó el ángel como una persona, personificado con una figura humana, como generalmente se presentaban los ángeles en el pasado, como una figura humana. Pero en el versículo 21, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y las panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Cuando hizo ese milagro, ya eso trae a Gedeón una nueva perspectiva. Con este ser que yo estoy hablando, este ser no es de por aquí, no es de carne. Esto es algo sobrenatural. Es interesante que después del versículo 21, Gedeón ya está seguro que está delante de un ser divino. Por eso, cuando uno lee, por ejemplo, el 6:12, y el ángel se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, en el versículo 20, entonces el ángel de Jehová le dijo. Pero también en ese relato se nos dice en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo. Miren que hay una combinación entre el ángel de Jehová le dijo y Jehová mirándole le dijo. Versículo 16. Si lo confundo, de eso se trata. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Confunde. Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, miren que el ángel quizás sea como un canal, como una especie de altavoz telefónico divino.
Pero en el versículo 14 dice que Dios, el Señor, lo encaró y le dijo. Esto puede ser confuso y sorprendente, pero en el Antiguo Testamento o en el campo teológico se menciona algo que se llaman teofanías. ¿Y qué son las teofanías? Son apariciones de Dios a través de ángeles en el Antiguo Testamento, donde tiene conversaciones con individuos, como en el caso de Gedeón, como en el caso de Abraham, como en el caso de Josué. Ese es uno de los misterios del Antiguo Testamento que no se puede entender si uno no lee el Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno entiende que hay un Dios en los cielos, pero que también se hizo visible en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo, el cual no es que ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estuvo en una condición. Dios estuvo entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la palabra ángel quiere decir mensajero, literalmente mensajero. La explicación es que tenemos aquí es que aunque Dios es único, tiene múltiples personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Incluso en el Antiguo Testamento uno ve esas teofanías en las cuales, en medio de situaciones difíciles, el Hijo del Hombre, Jesucristo, trae salvación y paz a su pueblo. Entonces, ese ángel del Señor es una combinación de un mensajero, pero a la vez Dios presentándose. Porque recuerden que eso sobrecogió tremendamente a Gedeón. Señor, tú has hablado conmigo. Señor, tú has hecho una obra. Yo he visto el ángel de Jehová cara a cara. Por eso el ángel también le dice: no tengas temor, en el versículo 23, no morirás. Porque la concepción que había en el Antiguo Testamento es: el que ve a Dios muere. No morirás. Y miren que Gedeón se apura más adelante, que eso es lo que vamos a ver ahorita, y hace un altar, y el nombre que le pone a ese altar es Jehová Shalom. Jehová Shalom, que en los días del autor todavía permanecía ese altar allí, el Shalom. Jehová es paz. O sea, el encuentro de Gedeón, él lo interpretó como un encuentro con Dios. El ángel del Señor es una persona divina, no creada. Es la reacción de Gedeón. Es Dios mismo. Es el Señor el que le contestó: tú eres realmente Dios. Versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, Gedeón quería estar completamente seguro de esa experiencia. Y por eso le dice: espérame aquí, déjame que yo vaya a la casa, traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Y el ángel lo esperó. Y después el ángel quemó esa ofrenda y se desapareció. Gedeón sabe que ha estado hablando con Dios. Ay, Dios mío, si uno tiene un encuentro así como eso, uno diría: bueno, con ese listo voy a hacer lo que Dios me ha mandado. Pero Dios lo tranquiliza a él: bueno, no vas a morir. Y la respuesta de Gedeón es de enorme gratitud. Él sabe que debía haber muerto por haber visto la faz de Dios, de un Dios santo.
Pero también ahí ve uno la gracia de Dios. Ahí ve uno la gracia de Dios. Ante el encuentro con un Dios vivo, santo y verdadero, un hombre pecador, lo que merece es la muerte. Sin embargo, Dios le garantiza que vas a vivir. Y Gedeón construye un altar. El Señor es la paz. Entonces ya a partir de ese momento, ya Gedeón está empezando como a creer, a asimilar en su mente que Dios ya no los ha abandonado. Miren, en ese momento la perspectiva ya empieza a cambiar. Tú eres la paz. Porque la paz no es ausencia de conflictos. La paz es la que da Dios aún en medio del conflicto y en medio de la zozobra, en medio de las confusiones de la vida. Ya no cree que Dios ha abandonado a su pueblo la opresión, sino que él sabe que Dios va a hacer paz a ellos cuando le adoren. Gedeón construye a partir del versículo 25 un altar, y ese altar se llama Jehová Shalom. Gedeón construye un altar para el Dios verdadero que salva. Pero empiezan ya los retos para Gedeón. Y los retos es que ahora debe derribar uno usado para los ídolos, para Baal, y más complicado todavía que ese altar está en la casa de su papá, en la casa de Joás. Ahora, y no es sorpresa que Joás, siendo de la familia de Israel, de una de las tribus de Manasés, tenga en la casa un altar. Porque los judíos, en ese tiempo de los jueces, creían en Dios, en Jehová, Dios de Israel, pero también acogían a las religiones cananeas, a las deidades cananeas. Exactamente, esto se llama sincretismo religioso. Seguramente Jehová le había enseñado a Gedeón acerca de cómo Dios los había rescatado de Egipto, pero también les había dicho que cómo él había escogido a Baal y a Acera para servirles. Entonces, una mezcla. O sea, conoce al Dios vivo verdadero, pero también ahí en la casa tiene a Baal. Entonces, ese cuento de que los israelitas no habían abandonado la adoración a Dios por los ídolos puede ser cierta. Lo que pasa es que habían combinado esa adoración a Dios con los ídolos. Y eso pasó cuando hubo la invasión española a nuestros países. O sea, se les impuso una religión, pero se adaptaron y se adoptaron las religiones populares, las costumbres, el paganismo. Entonces todo se hizo una mezcla, un sincretismo religioso. Entonces combinan Dios y los ídolos. En esa época los ídolos giraban alrededor de la agricultura, si eran agricultores, si eran negociantes, entonces los ídolos del comercio, y si tenían problemas con el sexo, entonces el dios del sexo y la belleza, entonces por ahí se inclinaban esas. Entonces, y esos dioses no han cambiado. Yo tenía, pero voy a citarles de un libro que se llama El mensaje de los jueces, y ese señor dice en ese libro, el señor se llama Miguel Wilcott, en El mensaje de los jueces, en la página 80 y 81, cito textualmente: los dioses no han cambiado
porque la naturaleza humana no ha cambiado. Y estos son los dioses que la humanidad con regularidad recrea para sí mismo, o crea para sí mismo. ¿Qué quiere? Si su deseo es modesto, seguridad, comodidad, placer razonable. Si es ambicioso, poder, riqueza y autodiligencia desenfrenada. Entonces, en cada época existen fuerzas trabajando que prometen cumplir nuestros deseos, ya sean programas políticos, teorías económicas, opciones de carrera, filosofía, opciones de estilo de vida, programas de entretenimiento, teniendo toda una característica en común. Miren lo que dice: prometen que pueden hacer mejorar nuestra vida de lo que nosotros mismos podemos. Sin embargo, al mismo tiempo, dan la apariencia de ser susceptibles a que los manipulemos, de tal manera que podamos obtener lo que queramos sin perder nuestra independencia. Ahí está el enemigo entre nosotros. Decimos que adoramos al Señor, pero el mundo ha entrado poco a poco en nuestro corazón y lo controla. Esto lo dice este señor en el libro El mensaje de los jueces. Y es verdad, esos dioses que están en nuestra época, el dios del placer, ya hoy no tenemos, por ejemplo, el dios Baco, el dios del vino. Tenemos otra clase de dioses, pero en esencia buscan lo mismo. Buscan en nosotros mejorar nuestra vida, mejorar nuestra área económica, mejorar nuestra filosofía, mejorar todo. Y pensamos que nosotros lo podemos controlar. Pero lo triste es que ellos nos controlan a nosotros. Y pueden hacernos felices. Entonces, hay una lección aquí de Gedeón. Mira, Gedeón, antes de que tú puedas conquistar o deshacer los enemigos, los madianitas de tu alrededor, primero tienes que deshacerte de los enemigos que están dentro de ti. Ese fue el mensaje. Hay que deshacer los dioses que están en tu casa, ahí en la casa de tu papá. Ahí están los ídolos falsos de Canaán. Se habían introducido y hacían parte de la estructura familiar. Y yo creo que esa es la realidad de un principio de cómo tenemos nosotros el avivamiento en nuestra vida espiritual. Es la de sacar los ídolos que se han internado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Dios no nos sacará de un apuro, por muy obvio y visible que sean problemas de dinero, problemas de relaciones, hasta que no miremos un poco adentro y veamos las raíces, dónde están los dioses a los cuales hemos puesto nuestra confianza. ¿Qué nos promete la teología de la prosperidad? Usted es hijo del rey. Usted es para que viva con plata, sufrimiento, nada, dolor, nada, pare de sufrir. Entonces, y nos están vendiendo, o sea, esa mentalidad, ese Dios del poder, Dios de la riqueza. Declare. Exactamente, declare. Cuando Dios en la prosperidad es una prosperidad integral de toda la vida, de todas las cosas. Gedeón, antes de irte a enfrentar a los madianitas, enfrenta a los ídolos que están en la casa. Esos ídolos tienen que ser erradicados. Y sabe que la gente le cambia el nombre a Gedeón y le dan un nombre muy interesante, Jerobal, que quiere decir como que el que contiende con Dios, el que contiende con Baal, el que pelea con Baal.
Dios quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida. No hay que agregarle nada a la obra de Jesucristo. No, que para ser feliz usted tiene que hacer esto. No, yo tengo a Jesucristo. Y Jesucristo ha provisto para mí tener yo la felicidad en todas las áreas de mi vida. No debemos usar a Dios como el amuleto para obtener lo que realmente queremos. Dios le dice a Gedeón, hay que sacar tremendo problema, porque está en la casa de su papá. Y no solamente es la adoración en la casa, sino que en el pueblo eso representa seguridad y confianza. Entonces, ahí en el versículo 27, si pasamos un poquito más adelante, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, que no era tan pobre. Gedeón tenía unos bueyes y ofreció pero le había dicho a Dios que era pobre, era de la familia, pero aquí lo vemos, que tomó 10 hombres de sus siervos, sacrificó 2 bueyes. Es que a veces cuando queremos dar excusa, cualquier excusa es válida. No, Señor, y es que cuando Dios nos pide algo, es que miramos hasta nos miramos la cabeza, Señor, es que no tengo pelo. O sea, Dios no se trata de eso. Se trata de que Dios llama y Dios garantiza su presencia. Toma los 10 hombres y hace como Jehová le dijo. Ya tienen una unidad de criterio. Pero dice, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Me pareció a Nicodemo, o sea, que fue a ver al Señor de noche. Así creía en toda cuestión, pero pues, ¿qué dirán en toda cuestión? Fue de noche. Cuando la gente se levanta en la mañana, encuentran el altar de Baal derribado y cortado la imagen de Acera. Entonces no solamente era Baal, sino Acera. Entonces luego ya el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar sacrificado. Entonces sí tenía un toro, 2 toros, tenía 10 ciervos. Entonces la lista podía aumentar. La gente empezó a decirse al otro día, ¿quién ha hecho esto? Y empiezan a investigar, a mandar mensajes de WhatsApp, por aquí, por allá, o sea, por el Messenger, hasta que alguien se comunica y dice, fue Gedeón. Entonces la gente se reúne y viene donde Joás y le dicen, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Tremenda situación en la que se mete Gedeón. Y Joás le responde a todos los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Muy inteligente Joás también. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, pone a pelear a su hijo Gedeón con Baal. O sea, ustedes no sé, si él es Dios, bueno, que se defienda con el que lo tumbó. Tremendo, o sea, sabiduría. Aquel día Gedeón, por los aldeanos, fue llamado Jeroboal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. De ahí en adelante vamos a ver la victoria que Dios le da a Gedeón sobre los madianitas y sobre los del oriente. Algo muy interesante, mis amados hermanos, que encontramos allí. Hay una lucha, y es la lucha a través de la historia. Es la lucha de la idolatría por el corazón del pueblo de Dios. Es Dios la idolatría y quien ocupa el lugar del corazón de los hombres. En los tiempos de Gedeón,
para no entrar en problemas con ninguno. Entonces adoraban a Dios y adoraban a Baal. Como dijo un señor cuando estudiaba en Armenia, yo voy a la catedral primada, que está una catedral que hay católica en Pereira, y en la noche voy a la iglesia satánica para estar bien con los dos. Nos lo dijo honestamente el Señor cuando lo estábamos compartiendo el Evangelio, porque el concepto de él era que había que mantener paz con uno y paz en el otro. Doble ánimo. Pero entonces aquí es que el Señor es Señor y quiere contender con Baal por los corazones del pueblo de Israel, porque quiere que el corazón del pueblo de Israel, antes de que tengan un juez, haya lugar en el corazón de ellos para Dios. Dios quiere que a Él solo adoremos. Y esa es la lucha a través de la historia. La lucha a través de la historia es... Por eso el pecado de la idolatría en el Antiguo Testamento es generalizado, constante. El pueblo, porque el espíritu de este mundo, Satanás, a través de la idolatría quiere controlar el corazón de todos nosotros. Y ya no es que adores a fulanito o a fulanita, sino ya hay sistemas, ya hay creencias, filosofías que ocupan el lugar de Dios. La pregunta que debemos hacernos al mirar a Gedeón es los problemas que estamos enfrentando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. ¿Cómo estamos enfrentando esos problemas? ¿O estamos viendo esos problemas que tienen que ser quitados? ¿O los vemos que esos problemas nos pueden ayudar también a cambiar y a madurar? Señor, hazme una persona con carácter para poder enfrentar ese problema y esta dificultad. Señor, que a través de esta circunstancia yo pueda enfrentarla con valentía, con confianza en lo que dice tu palabra. Y la pregunta que surge natural del pasaje es: ¿cuáles son los dioses falsos que están exigiendo que lo adores al lado del Dios vivo y verdadero? ¿Qué es lo que está compitiendo para que tú llegues a tiempo a la gran celebración? ¿A cuál Dios le está rendiendo culto el sábado por la noche, que no te permite llegar temprano para estar a tiempo en la celebración? ¿A cuál Dios le está sirviendo a la par que el Dios vivo y verdadero? Mire, la belleza es algo bueno. Dios creó la belleza. Pero cuando nos desenfocamos y ponemos un culto excesivo hacia la belleza, se convierte en un ídolo. Y ya todo es en función de la belleza. Y así hay otras cosas que van. El dinero no es malo. Pero cuando eso se convierte en un Dios, que a la vez le rendimos culto a Dios, pero también le rendimos culto al dinero. El descanso. ¿Quién de ustedes no le gustaría, por ejemplo, uno en una hamaca desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche? Y hay días que uno lo necesita, pero no todo el tiempo es hamaca. También necesita trabajo, pero eso se puede convertir, el placer se puede convertir en un ídolo. Felipe, no, iba a decir que el peligro del uso de las redes sociales, o sea, eso puede trascender algo al instinto.
no termina pasando más tiempo del que debería estar pasando y se puede convertir en algo que te apague o te trasnoche. Claro que sí. Completamente de acuerdo. ¿Ayuda? Entonces, hay dioses falsos que nos están exigiendo que lo adoremos. Y entonces ellos nos dicen, tranquilo, pero si tú estás adorando a Dios, como que si Dios, la adoración a Dios es un domingo por la mañana, de 2 horas, cuando la adoración a Dios es todo el tiempo, todo un estilo de vida. Pero el enemigo nos hace creer que es, tú estás orando a Dios porque ya tú vas, ya tú fuiste. El resto del tiempo tú eres Señor. No, el Señor quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. La adoración a Dios nunca puede ser compartida. Exactamente. Y eso es una de las grandes cosas que Dios criticaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando en Jeremías dijo, ni aún ni en Quitín ni por allá se ha debido tal cosa, que cambie la gloria mía por la gloria de los hombres? Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para que podamos confiar en sus promesas, que Dios es suficiente. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestra paz, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestra fuerza inconmovible. Y una cosa más, cuando Dios te llame para servirle a Dios, no te mires tanto lo que tienes, o más bien no mires lo que no tienes, sino mira las promesas de Dios, el llamado de Dios, y que Dios también nos ha dado habilidades. Dios ha puesto habilidades en nosotros, pero esas habilidades junto con el poder y la presencia de Dios, tremendo. Una cosa es hacer el ministerio en la fuerza mía, ahí sí vamos a tener problemas y dificultades, pero una cosa es usar las habilidades, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que nosotros tenemos, y el poder y la presencia de Dios juntos, eso es dinamita. Entonces hay que poner las dos cosas juntas. Es lo que se está dando en el día de hoy. Muchas personas están poniendo, por decirlo de alguna manera, su esperanza y de pronto hasta la fe en el hombre que le puede dar el puesto, la beca, el auxilio, las tejas, el cemento, y olvida de que Dios es el proveedor. Y que quede quien quede, así sea el peor de todos, Dios ha prometido que es nuestro proveedor y que Él se hará cargo de nuestras necesidades. E inclusive Dios puede utilizar a esa persona, la peor, para cumplir sus propósitos económicos. Nuestra esperanza no puede estar depositada ni en el hombre ni en un sistema, sino en Dios, en lo que Él puede hacer por su pueblo. Gracias, Roberto. Para Gedeón, la paz es Dios. Y él construyó un altar para Dios, diciendo: Jehová, Shalom. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Coloquémonos de pie y vamos a reflexionar en silencio. ¿En qué nos asemejamos a Gedeón?
que cuando veamos una situación difícil en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestra ciudad, recuerde que cuando hablamos con Dios, no es simplemente para que Dios busque soluciones, sino que yo puedo ser parte de la solución. Gedeón llegó a ser parte de la solución para el problema que había. Pero cuando entendió y te conoció a ti en esas experiencias que tuvo. Señor, gracias. Gracias por estos registros de las Escrituras, donde nos muestras realmente los pasos que tú esperas que tomemos frente a grandes situaciones y pequeñas situaciones de la vida. Tú sigues siendo el Dios que llama, el Dios que capacita, el Dios que usa lo que tenemos. Gracias por los diferentes ministerios que tenemos. Gracias por las personas que están sirviendo en cada una de las áreas en que tu iglesia necesita. Gracias por la fuerza de cada uno, pero más gracias también, Señor, por el poder tuyo. Con el poder, la presencia y las habilidades de cada uno de nosotros, haremos proezas, Señor. Por eso en esta mañana echamos fuera el temor, echamos fuera el miedo a enfrentar retos grandes. Señor, enfrentaremos los retos en el poder y en la fuerza tuya, porque tú eres el que nos ha llamado y tú, Señor, nos tienes aquí en esta tierra como sal y luz. Nosotros no debemos estar buscando que otros solucionen. Nosotros somos parte de la solución para este país, alumbrando donde estamos, proponiendo, dándole sabor a la vida, siendo la sal de esta tierra. Señor, gracias, porque así como tuviste con el pueblo de Israel, a pesar de su pecado, a pesar de su idolatría, nosotros clamamos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en Colombia en este día tan decisivo. Señor, obra poderosamente para que haya honestidad, rectitud y para que los que hacen maldad sean puestos bajo rejas. Señor, obra poderosamente para que cada quien pueda votar libremente, en paz, por el candidato que ha decidido hacerlo, y que Jehová Dios nos ayude. Que tú, Dios Todopoderoso, nos ayudes a primero sacar los ídolos de nuestra casa, de nuestro corazón, para poder enfrentar los amalecitas y reyes del oriente que quieren dañar a tu iglesia. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por estas lecciones de vida de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.